Hola, en este video lo que vamos a ver es el tema de la resolución de ecuaciones de segundo grado. Vamos a verlo desde el punto de vista teórico. Es decir, si bien va a haber algún ejemplo, me gustaría en este video agregar un poco de contenido a la forma en cómo se trabaja y por qué se trabaja así para resolver ecuaciones de segundo grado. Vayamos entonces a ver de qué se trata esto. Vamos a definir como trinomio de segundo grado a este polinomio, ¿sí? Que tiene tres términos. En este caso están ordenados, ¿sí? Primero tenemos un término de grado 2, un término donde la x tiene grado 1 porque es x a la 1, y un término independiente de x, que podemos llamarle también de grado 0, porque sería c por x a la 0. Como x a la 0 vale 1, ya que cualquier cosa a la 0 vale 1, por c nos queda simplemente c, entonces no escribimos la x. Vamos a tratar de ver cómo resolver esto, ¿sí? Entonces, es de segundo grado por el exponente, fíjense, del término de mayor grado, que es el grado principal, digamos, de este polinomio. Vamos a reconocer tres términos, ¿sí? Los términos, recuerden que son los separados por signos de más y de menos. En este caso lo llamamos término cuadrático, al que tiene grado 2 en la x, término lineal, aquel que es de primer grado, porque su forma es la de una función lineal, un número por x, y término independiente a la c porque es un número simplemente que no está acompañado de x, es decir, no depende de x el valor de ese término, ¿sí? Va a ser c independientemente del valor de x. Entonces, antes de ver cómo se resuelve ese polinomio, ¿sí? Recuerden que estamos planteando una ecuación acá, ¿sí? Esto es, este trinomio igualado a 0, y ese va a ser el centro de nuestra discusión. Pero antes, quiero que vean algo, porque la discusión se basa en esto. Hagamos esta cuenta. Propongo ver lo siguiente. Supongamos que tenemos esta expresión que está acá y la vamos a elevar al cuadrado. Vamos a ejercitar un poquito el tema de las operaciones, ¿sí? Vamos a aplicar acá el producto, ya que una potencia es el producto de dos factores iguales. En este caso, potencia de exponente 2 es eso, ¿sí? 2ax más b multiplicado por sí mismo, ¿sí? Dos veces aparece el factor. Entonces, para hacer esto vamos a usar la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar primero 2ax por 2ax, después 2ax por b, después b por 2ax y b por b. En ese orden. Cuando hacemos 2ax por 2ax, multiplicamos el 2 con el 2, nos queda 4, a con a nos queda a al cuadrado, y x con x, x al cuadrado. Por lo tanto, el primer producto, 2ax por 2ax, nos queda esto que está acá, 4a cuadrado, x cuadrado. Ahora vamos a hacer 2ax por b. Son todas letras diferentes, simplemente las colocamos una a continuación de la otra. Puse la b entre la a y la x simplemente para que queden ordenadas alfabéticamente. Recuerden que cuando no hay signos aquí, eso es una multiplicación. Esto sería 2 por a por b por x, y por ser un producto, el orden de los factores no altera el producto, o sea que es lo mismo si hubiera puesto 2abx, que 2axb, que 2bax, que 2bxa, es lo mismo. Lo puse así para que quedara ordenado alfabéticamente. Lo mismo hacemos ahora con el siguiente producto, que es b por 2ax, y nos queda exactamente igual que el anterior. Y después b por b, que nos queda b al cuadrado. Ahora bien, esta expresión que está acá se puede reducir ya que los dos términos del medio son iguales, tienen la misma parte literal, abx, y podemos juntarlos. Si tenemos 2abx por un lado y 2abx por otro, directamente tenemos 4abx. Entonces la expresión nos queda reducida de esta forma. Esto significa que el cuadrado de este binomio, mírenlo bien, 2ax más b, nos queda esta expresión, ¿sí? Y vamos a necesitar esto dentro de un rato. Entonces, volvamos, ¿sí?, a esta expresión que está en limpio, a lo que queríamos plantear desde un principio. Tenemos este trinomio de segundo grado que queremos resolver, ¿sí?, sus raíces, es decir, lo igualamos a 0, queremos resolver esta ecuación. Bueno, lo primero lógico que uno piensa es, si esta c está sumando, pasaría restando para despejarse. 0 menos c nos queda menos c, por lo tanto nos queda esta expresión. Ahora bien, tengo la x en dos términos diferentes. Es re complicado despejar algo que está en dos lugares a la vez. Pero no nos olvidemos de lo que recién habíamos calculado, que era esta cuentita. Bueno, alguien muy iluminado se dio cuenta que había cierta similitud entre lo que tenía cuando quiso despejar la x
con esta expresión que está acá. Y esa similitud, ¿sí? Se ve que era alguien que hacía muchas cuentas y le sonaba este resultado, dijo, bueno, en ese caso, si esta expresión de a la izquierda aquí, x al cuadrado más bx, fuera esta, la puedo escribir de esta manera y la x me quedaría en un solo término y sería muy fácil despejarla. Entonces, voy a tratar de transformar esta expresión en esta otra para que quede así y pueda escribirla de esta forma como una potencia, porque así la voy a poder despejar mucho más fácil a la incógnita de x, que es lo que quiero llegar a ser. Entonces lo primero que dijo, bueno, esta expresión tiene un 4 en los dos términos, en el que tiene bx y en el que tiene ax al cuadrado. Y bueno, lo que puedo hacer primero, obviamente, es multiplicar por 4. Si yo multiplico por 4 toda esta ecuación, el resultado se va a mantener, se va a respetar. ¿Sí? Recuerden que si tienen ecuaciones y multiplican por un número, el resultado de la ecuación sigue siendo el mismo, o sea, la solución es la misma, no cambia. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 4 toda esta ecuación. Si hacemos por 4 el primer término, me queda 4ax al cuadrado. Si hacemos por 4 aquí, nos queda 4bx. Y si hacemos por 4 aquí, nos queda menos 4c. Entonces tenemos esto que está acá. Ahora bien, si lo comparamos con esta expresión, no están iguales todavía. Pero hay un detalle más. Este tiene dos factores que son a y este tiene 1. Este tiene 1 y este no tiene ninguno. Entonces, para que se parezca más a esto, si multiplicamos por a toda esta ecuación, toda entera, nos aparecería algo muy parecido a esto. Veamos. Si multiplicamos por a ahora, al multiplicar 4ax al cuadrado por a, la a queda al cuadrado, porque aparece otro factor a por a es a al cuadrado. Cuando multiplicamos 4bx por a, nos queda 4abx. Y cuando hacemos menos 4c por a, nos queda menos 4a. Y por c, por supuesto, ¿no? Menos 4ac. Simplemente apareció una a más en cada factor. Fíjense la similitud que tiene esta expresión con esta de acá. Lo único que le falta es el b cuadrado. Y bueno, si a esta expresión le falta sumar un b cuadrado, nada nos impide a nosotros sumar en ambos miembros de esta ecuación b cuadrado, y es lo que vamos a hacer. Fíjense, le sumamos b cuadrado a la izquierda del signo de igual, es decir, al primer miembro, y b cuadrado también lo sumamos en el segundo miembro. Solo que queda un poquito más lindo si lo escribimos a la izquierda de menos 4ac que si lo escribimos a la derecha. Es lo mismo, pero hicimos aparecer un b cuadrado porque sumamos b cuadrado. Siempre con el mismo objetivo, ¿no? Que la expresión que teníamos a la izquierda fuera tomando la forma de esto que está acá. ¿Sí? Veamos entonces qué es lo que pasa. Esta expresión que está subrayada aquí en celeste, ¿sí? Es esta que está arriba a la derecha, y es lo mismo que lo que está subrayado en celeste acá. Por lo tanto, si son iguales, se puede sustituir una por la otra. Por lo tanto, nos indica acá la flecha roja lo siguiente. En lugar de esto que está en celeste, colocamos esto otro. Y eso es igual a b cuadrado menos 4ac, que es lo que dice acá. Fíjense, esta expresión y esta son iguales, esta y esta son iguales, ¿sí? Podemos llamarle estrictamente propiedad transitiva de la igualdad, se llama así, es esto. Entonces, esta potencia tiene que ser b cuadrado menos 4ac, porque estas son las mismas. Y nos queda esto. Vamos a anotarlo en limpio, ¿sí? Tenemos que esta potencia es b cuadrado menos 4ac. Y bueno, si tengo un cuadrado, para despejar lo que está como base de esa potencia, aplicamos raíz cuadrada. Pero no tenemos que olvidarnos de algo, que una raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Por lo tanto, le agregamos un más menos. Recuerden que la raíz cuadrada de 25 también es menos 5, no es solamente 5. La raíz cuadrada de 9 no es solamente 3, también es menos 3. Entonces le agregamos ese más menos. Y ahora resulta muy fácil despejar x, porque tenemos dos términos nada más y la x se encuentra solo en uno. Esta b que está acá la vamos a pasar restando, ¿sí? Paso restando para la derecha, para el segundo miembro, y ahora este 2a que está multiplicando a x lo vamos a pasar dividiendo. Fíjense, pasa dividiendo y nos queda esta expresión. Y esta es la fórmula que se utiliza para resolver el trinomio de segundo grado como ecuación, ¿sí? Recuerden, el trinomio es simplemente el polinomio. La ecuación
que involucra el trinomio de segundo grado es esta, que tiene esta forma. Y esta es la famosa fórmula de Bhaskara, que lo he visto escrito de 20 millones de formas diferentes. Recuerden que es un apellido de origen asiático, donde el alfabeto es muy diferente al nuestro, y de alguna manera se translitirá a nuestro alfabeto como bien se les ocurrió a los traductores, o sea, no hay una regla. Por eso a veces le ponen la H después de la B, la K, algunos lo ponen después de la K, otros la ponen sin H. Pero bien, la que aparece más veces en internet es esta, así que vamos a trabajar con BH. Bien, esta es entonces la fórmula para resolver la ecuación que tiene esta forma. Ahora bien, lo sacamos en limpio y vamos a preguntarnos si hay algunos casos donde esto pueda ser más sencillo. Y bueno, cuando tenemos expresiones donde hay mucha cuenta para hacer, si alguno de los números vale 0, la cosa se reduce muchísimo, porque algo por 0 se anula y nos queda mucho más sencillo el proceso. Entonces vamos a estudiar estos tres casos, ¿sí?, de la ecuación de segundo grado. Que b valga 0, primero que nada, pero c no. Después al revés, que c valga 0, pero b no. Y después, ¿qué pasa cuando ambos son ceros? Obviamente no vamos a estudiar el caso en el que a valga 0, porque no tiene sentido, ya que dejaría de ser de segundo grado, y estamos trabajando con una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, solamente vamos a ver qué pasa cuando a es siempre un número distinto de 0. Por eso no lo incluí acá como opción. ¿Tá? O sea que tenemos b0, c no. c0, pero b no. Y después que los dos puedan ser 0. Vamos a ver qué pasa en esas situaciones. Primer caso, ¿qué pasa si b vale 0? Obviamente que b no. Que b valga 0, pero c no. Bueno, tenemos esta ecuación, que era la que recién hallamos. Vamos a sustituir en lugar de b, 0. ¿Sí? Lo único que se hizo de acá para acá fue sustituir la b por 0. Y bueno, esto, el menos 0, no tiene sentido ponerlo aquí adelante. 0 al cuadrado da 0. Cuando le restamos menos 4ac, nos queda solo menos 4ac. O sea que nos queda esto. Ahora bien, no queda muy lindo todavía escrito así. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una trampita. Vamos a ver la manera de colocar este 2a adentro de esta raíz cuadrada para ver si se puede simplificar algo. Entonces, ¿cómo hacemos para colocar una expresión adentro de una raíz cuadrada? Elevándola al cuadrado. Fíjense, de acá para acá lo que se hizo fue meter una raíz cuadrada y elevar la expresión al cuadrado. Recuerden que son operaciones opuestas. Es lo mismo que, o sea, inversas, perdón. Es como si yo hubiera hecho que algo le sumaba 5 y le restaba 5. No me queda cambiado, me da lo mismo. Si le sumo 5 y le resto 5 es como que no hubiera hecho nada. ¿Sí? Ese principio muchas veces resulta útil, porque se supone que yo no puedo cambiar la expresión original, debo mantenerla. Entonces, tengo que hacer un cambio, pero también acompañándolo hago el cambio que lo anula. Entonces, si quiero que eso aparezca dentro de una raíz cuadrada, tengo que elevarlo al cuadrado. Y bueno, el cuadrado de 2a es 4a al cuadrado. ¿Sí? 2 por 2 y a por a. Por eso me queda 2 por 2, 4 y a por a al cuadrado. Y acá aprovechamos una propiedad de las raíces. ¿Sí? Tengo un cociente de dos raíces cuadradas, podemos colocar todo adentro de la raíz cuadrada única. Y nos queda esto. Recuerden que a al cuadrado es a por a. Entonces podemos en esta expresión cancelar las a y los 4 que se repiten. Nos queda simplemente menos c en el numerador y a en el denominador, de donde nos queda esta formulita. Por lo tanto, si tengo una ecuación de segundo grado donde b valga 0, simplemente usamos esta formulita, que nos queda mucho más corto que usar toda la fórmula de Bhaskara. Vamos a ver qué pasa si c vale 0. Sustituimos en la ecuación, en la fórmula de Bhaskara, la c que aparecía acá por 0. Hacemos las cuentas. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Y bueno, menos 4 por a por c vale 0, por lo tanto acá ya no lo escribimos. La raíz cuadrada de b al cuadrado es b, porque se cancela el cuadrado con la raíz, recuerden que son operaciones inversas. Entonces, tenemos dos caminos, uno cuando sumamos y otro cuando restamos, por eso lo dividimos en dos. Uno es menos b más b sobre 2a y otro menos b menos b sobre 2a. Cuando sumamos números opuestos nos da 0, 0 sobre algo nos da 0. Cuando restamos b dos veces nos queda menos 2b. Y como tenemos el 2 que se repite en numerador y denominador, lo simplificamos, cancelamos y nos queda solo menos b sobre a. Por lo tanto, en resumen, si c vale 0, pero b no, una raíz va a ser 0 y la otra es menos b sobre a. Entonces queda mucho más sencillo hacerlo de esta forma.
¿qué pasa si ambas letras valen 0? Si ambos parámetros, b y c. Simplemente tengo ax al cuadrado, nada más. Y bueno, en la fórmula de Bhaskara sustituimos la b y la c, ¿sí? Y acá cometí un error, lo aclaro. Acá puse 0, acá no es 0, es a. Me estoy dando cuenta en este momento. Igual esto me va a dar 0 porque es menos 4 por a por 0. Todo esto me va a dar 0, ¿sí? Pero claro, acá hay un error, ¿sí? No voy a borrarlo por eso a todo el video que estoy grabando en este momento. Entonces me queda 0. Y bueno, separamos los caminos en cuanto sumamos y en cuanto restamos, ¿sí? Porque esto no va a cambiar, ¿sí? 0 menos 0 da 0, raíz de 0 es 0, o sea que nos queda 0. Cuando sumamos 0, nos da 0, sobre algo da 0. Cuando restamos 0, 0 menos 0 da 0, sobre algo da 0. Simplemente nos queda 0 raíz doble. ¿Por qué doble? Porque aparece dos veces la raíz de esta ecuación. Así que entonces, en resumen, si la ecuación es completa, es decir, que tiene los tres términos, usamos la fórmula de Bhaskara. Si son incompletas, es decir, si me falta por ejemplo b, usamos esta fórmula. Si nos falta c, las raíces son estas dos, 0 o menos b sobre a. Y si los dos términos de primer grado y el independiente nos faltan, simplemente 0 raíz doble. Vamos a hacer unos ejemplos para clarificar esto. Donde tenemos, por ejemplo, una ecuación completa, una donde falta el término independiente, o sea, falta c, otra donde falta el término lineal, falta el término bx, o sea, nos falta la b, y uno donde nos faltan b y c, o sea, solamente tenemos el término cuadrático. Vamos a la primera. Es completa. Usamos la fórmula de Bhaskara. Bien. ¿Qué se hace? Se sustituye, ¿sí? Opuesto de b. Recuerden que opuesto significa cambiar el signo. Si tengo menos 5 me va a quedar positivo. O sea, que acá diga menos b no significa que acá siempre deba ser algo negativo. Va a ser el contrario al signo que tenga acá, el opuesto. Si acá es positivo, acá será negativo. Y si acá es negativo, acá va a ser positivo. Más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿sí? En este caso es un número negativo elevado al cuadrado. Y aclaro, siempre esta potencia da positiva. Jamás da negativa. No importa el número que tengan, ¿sí? Porque el signo negativo en este caso está dentro del cuadrado y acá estoy diciendo que multiplico menos 5 por menos 5. Y menos por menos da más. Si hubiera sido positivo el número, obviamente da positivo. Pero jamás de los jamases coloquen acá un número negativo. Porque esta potencia siempre da positiva. Menos 4 por a, que es 3, por 2, que es la c, ¿sí? Dividido 2 por a, o sea, 2 por 3. Recuerden que a, b y c son los coeficientes, en ese orden. A, b y c. b al cuadrado, menos 4, que está siempre ese número, por a, que es el 3, por c, que es el 2. Sobre 2 por a, que es 3. Y bueno, hacemos esta potencia primero y después hacemos el producto. No cometan este error, que lo he visto muchas veces, que hacen la potencia y dicen, bueno, esto me da 25, después le resto 4, me da 21. No. Este menos separa términos. Por lo tanto, hay que hacer por separado la potencia y por separado el producto, para no equivocarse. ¿Sí? Menos 5 al cuadrado da 25 positivo, menos 4 por 3 por 2 da menos 24. ¿Sí? A veces ocurre que este producto tiene signo positivo, porque alguno de estos factores es negativo. ¿Puede pasar? Claro que sí. Que acá haya un menos no significa que acá siempre quede menos. Hay que verificar los signos, ¿sí? Tomen esto como un menos 4 y hay que ver los demás signos. Si uno de los otros dos es negativo, acá va a quedar positivo. Si ninguno de estos es negativo, o si los dos lo son, entonces va a quedar como acá, negativo. Pero tienen que hacer el producto, ¿sí? Menos 4 por el número que tengan acá, por el número que tengan acá. Y ahí les va a dar un signo que es el que van a colocar acá. Cuidado con eso. Y 2 por 3, bueno, nos quedaba 6. Hacemos ahora la resta. 25 menos 24 nos queda 1. Ahora hay que aplicar la raíz cuadrada de 1, que nos da 1, y separamos en dos resultados. Uno sumando y otro restando. Por eso cuando dice acá más menos, significa más y menos. O sea, las dos cosas. 5 más 1 nos da 6. Dividimos entre 6 y nos queda 1. Y 5 menos 1 dividido 6, lo mismo. Hacemos primero la resta, que nos queda 4. Y como este resultado tiene dos números que son múltiplos de 2, son dos números pares, podemos simplificar entre 2
nos queda 4, nos queda el 4 convertido en 2, perdón, y 6 dividido 2 nos queda 3. Esto no es obligatorio, pero queda mucho mejor expresado de esta forma. ¿Sí? Si lo dejan así, no está mal. Si lo dejan con coma, bueno, depende de lo que le exija el profesor, es una aproximación, porque esto les va a dar 0,66666, un número periódico. Depende de lo que su profesor les pida, pero yo prefiero siempre que lo dejen de forma racional, es decir, escrito como una fracción. Importante un detalle. Si lo van a hacer con calculadora, cuando hagan esta cuenta, este paso, no se olviden que si ustedes ponen 5 más 1 dividido 6, la calculadora va a entender literalmente eso. Y como la calculadora sabe que los signos de más separan términos, la calculadora los va a separar. Y va a ser 5 más 1 dividido 6, o sea, al 5 le va a sumar un sexto. Por lo tanto, les va a dar un error, les va a dar algo que no está bien. ¿Sí? Si ustedes quieren indicarle a la calculadora en un solo paso que haga esta cuenta, tienen que colocar paréntesis acá, para indicar que el 6 divide a la suma. Porque si no usan paréntesis, la calculadora interpreta que el 6 divide solamente al 1. Lo mismo exactamente cuando hacen esta resta. Si lo hacen en un solo paso, coloquen paréntesis antes del 5 y después del 1, para que la calculadora sepa que están dividiendo una resta. Porque si no, va a interpretar que el menos separa términos y que el 6 solo divide al 1. Importantísimo ese detalle. Estos serán los ejemplos. Vamos a hacer ahora el segundo ejemplo, que es donde me falta el término independiente. ¿Sí? Esta es la ecuación, me falta el término independiente, entonces teníamos dos raíces. Una era 0 siempre y la otra era de la forma menos b sobre a. A es menos 2 y b es 6. Así que una es 0, lo ponen automáticamente, y la otra es el opuesto de b, o sea, menos 6, sobre a, que es menos 2, y ese cociente nos da 3. Así que las dos soluciones son 0 y 3. El tercer ejemplo es una ecuación donde le falta el término lineal, o sea, b vale 0. Entonces, acá la tenemos escrita. La fórmula para estos casos era esta, mucho más cortita. Sustituimos. En lugar de menos c ponemos el opuesto de lo que vale c, o sea, menos 36. Cuidado con esto. El resultado puede quedar positivo, porque el opuesto de un número negativo me da positivo. ¿Sí? Importante ese detalle. Puede ser positivo o negativo, todo va a depender de este signo. Mientras conservemos después el signo de a, en este caso es positivo, sigue siendo positivo. Si hubiera sido negativo, acá quedaba negativo, porque es a tal y como está en la ecuación. Y bueno, el opuesto de menos 36 queda 36, dividido 4 nos da 9. La raíz cuadrada de 9 nos queda 3. Así que tenemos dos soluciones. 3 y menos 3. Son 2. ¿Sí? Por último, una ecuación donde le falta el término lineal y el término independiente, solo tenemos el término cuadrático. Ya hemos visto que siempre es 0 la raíz y es raíz doble. Se contesta de esta forma. Entonces ahí tenemos vistos los ejemplos de cada uno de los casos. Ahora vamos a ver una cosita antes de irnos. Y es lo que se llama la discusión de estas ecuaciones. Discusión no siempre significa pelea, ni levantar la voz. Discusión significa también análisis. Significa clasificar algo, estudiar qué pasa según ciertas condiciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el caso general, el caso de la ecuación completa, donde tenemos la fórmula de Bhaskara para resolverla. La clave está en la cantidad subradical, el b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Lo vamos a abreviar y lo vamos a escribir como delta. Esta es la letra griega delta mayúscula. ¿Sí? Recuerden que la delta también tiene otra forma cuando la escribimos en minúscula. Pero la letra griega mayúscula delta es esta. Entonces, b cuadrado menos 4ac lo vamos a abreviar como delta. Y eso se llama discriminante en esta ecuación. ¿Sí? El discriminante de esta ecuación es esta parte, b cuadrado menos 4ac. Entonces, vamos a ver cómo ese discriminante nos va a clasificar el tipo de soluciones que podemos tener. En lo siguiente, fíjense, si delta es positivo, o sea, el discriminante positivo, significa que vamos a poder hallar nosotros la raíz cuadrada esta. Por ejemplo, si fuera 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones, una cuando sumamos 3 y otra cuando restamos 3. Por lo tanto, son dos raíces reales, pero además son distintas, porque no es lo mismo sumar 3 que restar 3. Así que siempre entonces que tengamos acá un número positivo, ¿sí? Vamos a tener dos resultados distintos, dos raíces bien diferenciadas.
¿Qué pasa si ese delta vale 0? Porque puede pasar que cuando hacemos la cuenta, esto vale 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Por lo tanto, vamos a sumar 0 y restar 0. Significa que nos va a dar lo mismo. Recuerden, cuando tenemos esta ecuación con este más menos, separamos siempre dos caminos. Uno cuando sumamos y uno cuando restamos. En uno vamos a sumar 0 y en otro vamos a restar 0. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Sumar 0 y restar 0 dan lo mismo. Por lo tanto, nos da las dos veces el mismo resultado. Por lo tanto, decimos que tenemos una raíz doble. O sea, nos puede dar, por ejemplo, 5 la primera raíz y 5 la segunda. O sea, dos veces el mismo número. De ahí que decimos que tenemos una raíz doble, lo abreviamos así. 1RD. En el caso anterior era 2RR y el signo de distinto. ¿Sí? Raíces reales distintas. Se abrevia así y son dos. Acá le llamamos una raíz doble. Pero puede pasar también lo contrario. Que el discriminante tenga signo negativo. ¿Sí? Si tenemos un signo negativo, la raíz de un número negativo nunca nos da un número real. Nos da un número imaginario. ¿Sí? Entonces, tengo la suma de un número real con un imaginario. Eso es un número complejo. Y eso nos da lo que llamamos dos raíces complejas conjugadas. Lo haríamos así, 2RCC, dos raíces complejas conjugadas. Vamos a ver un ejemplo de cada caso para que se entienda a qué se refiere. Vamos a partir de que delta sea positivo. Tenemos esta ecuación, sustituimos en la fórmula de Bhaskara, hacemos las operaciones indicadas acá y nos quedó raíz cuadrada de 25. Por lo tanto nos quedó 5. Y bueno, tenemos un caso cuando sumamos y un caso cuando restamos. Obviamente son operaciones muy diferentes, nos da resultados diferentes. Entonces nos dio dos raíces distintas. Por eso decimos que son dos raíces reales distintas, cuando el discriminante fue positivo. Vamos a ver qué pasa si es 0. Tomemos el caso de esta ecuación, lo mismo. A vale 1, B vale 4, C vale 4. Sustituimos en la ecuación, hacemos las cuentas y miren lo que nos quedó. 16 menos 16. Eso nos da 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, cuando separamos los caminos, tenemos acá más 0 y acá tenemos menos 0. Obviamente, nos da lo mismo, porque menos 4 más 0 da menos 4, y menos 4 menos 0 también da menos 4. Entonces nos quedan dos raíces iguales. A eso es lo que le llamamos una raíz doble, porque aparece dos veces el mismo número. Eso pasa cuando el discriminante vale 0. Pero veamos qué pasa ahora si el discriminante fuera negativo. Supongamos que tenemos esta ecuación que está acá. Muchos de los que vean este video tal vez les suene raro el resultado porque no han trabajado nunca con números complejos, ¿sí? Pero bueno, vamos a plantearlo igual para que se vea por qué motivo, porque está bastante claro aquí. Miren, supongamos que tenemos esta ecuación donde A vale 2, B vale 2 y C vale 5. Sustituimos y nos queda acá esta expresión. Llegamos a este punto donde nos queda raíz de un número negativo que es menos 36. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a procesarlo un poquito. Menos 36 es un número que lo puedo escribir como un producto de 36 por menos 1. Nada nos impide escribirlo así. Menos 36 es 36 por menos 1, porque obviamente 36 por menos 1 da menos 36. Ahora bien, esto que está acá es una raíz cuadrada de un producto. Podemos separar esto en dos raíces diferentes. Eso se llama propiedad distributiva de la raíz respecto al producto. Nos quedaría raíz de 36 por raíz de menos 1. Y en matemática, la raíz cuadrada de menos 1 se conoce con el nombre de número imaginario, raíz de menos 1. ¿Sí? Es la raíz imaginaria, o sea, Raimuno le llaman incluso, ¿sí? O unidad imaginaria. Tiene muchos nombres. Pero raíz de menos 1, acá le vamos a llamar unidad imaginaria, ¿sí? Y se representa con la I minúscula. Fíjense, la raíz cuadrada de 36 es 6 y raíz de menos 1 se conoce como I, unidad imaginaria. Por lo tanto, el paso de acá a acá, lo único que se hizo fue, se halló la raíz de 36 que dio 6 y la raíz de menos 1 se sustituyó por I. Entonces separamos dos caminos. Uno cuando sumamos 6i y otro cuando restamos 6i. En ambos casos vamos a separar, vamos a aprovechar la propiedad distributiva de la división. Tengo una suma dividido 4, por lo tanto lo separo. Menos 2 dividido 4 y 6i dividido 4. Eso es distributiva. Estamos acostumbrados a usar la distributiva de la multiplicación, pero la de la división es lo mismo, ¿sí? Si algo me divide a una suma, separo. Y si se trata de una resta como acá, lo mismo. Divido menos 2 entre 4 y después menos 6i sobre 4. Lo separo.
Bueno, menos 2 entre 4, simplificado, me queda menos 1/2. Y 6 sobre 4 son 3/2. Simplemente que lo escribo de esta forma, el i lo saqué por fuera del paréntesis, de la fracción, perdón, es lo mismo. Porque si hago 3 por i me queda 3i y es lo mismo que acá, ¿sí? Simplemente esto escrito de otra forma, simplificado. 6 sobre 4 me quedó 3/2, ¿tá? Y la i la puse afuera. Acá lo mismo. Este número es este número, y aquí simplemente dejé la i como que fuera cualquier otra letra. ¿Sí? Lo escribí por fuera de la fracción. Estos dos números se llaman números complejos, porque tienen dos componentes. Un componente real, que es el primero que está acá, y otro componente imaginario, porque está afectado por la unidad imaginaria. Por eso son complejos, porque tienen una parte real y una parte imaginaria. Pero estos números complejos, los dos, tienen la parte real igual, ambos son menos 1/2. Pero la parte imaginaria, si bien tiene el mismo valor numérico, pero signos opuestos. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces, fíjense, me dio por resultado esta ecuación, dos raíces, que son números complejos, que tienen la parte imaginaria con signo contrario, pero mismo valor, y la parte real, la componente real, exactamente igual. Estos se llaman complejos conjugados, es el nombre que tienen. Los números complejos conjugados tienen esta condición, misma parte real, opuesta parte imaginaria. Entonces, por eso decimos que estos números son complejos conjugados. De ahí que decimos que la solución a esta ecuación son dos raíces complejas conjugadas. Siempre que tengamos un discriminante negativo, tenemos dos raíces complejas conjugadas. Y con esto damos por terminada la parte teórica de las ecuaciones de segundo grado. Después vamos a subir prontamente un video ejemplificando cómo resolver ecuaciones de segundo grado utilizando lo que acá se mostró en este video, que fue lo que se dedujo. Espero haberles sido útil. Si hay preguntas, no tengo problema en responderlas, pueden escribirlas en la cajita de comentarios. Muchas gracias, un saludo grande para todos.